Me llamo Cheryl Whitaker y, durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que hacía lo correcto, lo que se supone que deben hacer las buenas hijas. No era llamativa. No era ruidosa. Pero cuando algo se rompía, lo arreglaba. Cuando una factura no se pagaba, la cubría. Cuando mis padres, Gerald y Linda, empezaron a atrasarse con la hipoteca, intervine sin que me lo pidieran. No era heroico. Era solo una costumbre. Ves un agujero en el techo, lo arreglas. Ves a tus padres fallar, los sostienes. Así vivía yo, tranquilo, estable y siempre disponible. Todos los sábados por la mañana, pasaba por su casa, revisaba el termostato, le surtía las recetas en línea, clasificaba el correo, me encargaba de cualquier crisis que hubiera surgido esa semana. Enviaba dinero para la compra por Venmo como un reloj. Pagué el tratamiento dental de mamá cuando se les canceló el seguro. Una vez, pagué 2 horas al teléfono con el banco para detener la ejecución hipotecaria. Nunca hubo un gracias. No hizo falta ningún elogio. Me dije, así es el amor cuando madura. Nunca pedí reconocimiento. Nunca esperé aplausos. Ese no era el objetivo. Tenía un buen trabajo, mi propio apartamento, sin hijos que cuidar. Yo era la responsable, la que impedía que todo se derrumbara. Mi hermana menor, Tiffany Whitaker, vivía de forma diferente. Iba de un apartamento a otro, de un trabajo temporal a otro, con un reguero de planes cancelados y préstamos impagos tras ella. Una vez usó el coche de nuestros padres para perseguir a un hombre que conoció en Instagram, cruzando las fronteras estatales. En otra ocasión, robó mi tarjeta de crédito y desapareció durante 2 meses. Cuando reapareció, nadie le hizo preguntas. Y menos aún mamá y papá. La llamaron espontánea. Apenas está descubriendo su verdadera naturaleza. Mientras tanto, se esperaba que yo mantuviera las luces encendidas, literalmente. Nunca me importó. Al menos no en voz alta. Pensé que así funcionaban las familias. Algunos traen la chispa, otros la red de seguridad. Y yo siempre había sido la red. Aún así, había momentos, pensamientos silenciosos y fugaces que reprimía rápidamente, en los que me preguntaba si siquiera se daban cuenta de lo mucho que hacía. Cuando llenaba la nevera y nadie recordaba que era yo. Cuando Tiffany llegaba un domingo sin hacer ruido, publicaba una selfie con mamá y me dejaba fregando los platos. Lo ignoraría. No significa que me quieran menos. Solo de forma diferente. Además, tenía otras cosas en que pensar. Había estado ahorrando para abrir mi propia floristería algún día, quizá mudarme a Seattle, como siempre soñé. Pero de alguna manera, cada vez que estaba cerca, alguna factura médica o una emergencia de plomería me atraía de nuevo. Ese sueño estaba guardado silenciosamente en una carpeta en algún lugar, tal como yo solía creer que debería ser el amor, de bajo mantenimiento, invisible, sin necesidad de crédito. Y entonces, un sábado por la mañana, mientras hacía lo de siempre, ordenando papeles para papá, encontré algo que no debía ver. Algo que desbarataría todas mis suposiciones silenciosas sobre esta familia y sobre mi lugar en ella. Empezó como cualquier sábado. Papá por fin había admitido que el papeleo en la trastienda se estaba descontrolando, facturas, formularios del seguro, cartas de la asociación de propietarios, todo amontonado en una tina de plástico con las asas rotas. Me preguntó si podía ayudarle a ordenarlos y escanearlos. Por supuesto que podría. Preparé una taza de café, agarré mi computadora portátil y me senté en la mesa del comedor mientras papá miraba las noticias, con el volumen demasiado bajo, justo como a él le gustaba. Hojeé carpetas y sobres manila, algunos sin abrir, otros ya amarillentos. Facturas de luz de hacía 2 años, la garantía de un lavavajillas que no funcionaba desde la fiesta de cumpleaños de Tiffany. Entonces lo vi, escondido casi al final de la pila. Una carpeta azul marino, etiquetada con la letra de mi madre, plan patrimonial, testamento. Hice una pausa. Mi primer instinto fue dejarlo a un lado. No estaba husmeando. Estaba ayudando, no espiando. Pero algo me detuvo, un destello de inquietud, de esas que no gritan, sino que zumban. Lo abrí. El documento era grueso, impreso con precisión, con marcadores y firmas. Revisé las primeras líneas, lenguaje legal, texto estándar, pero ahí estaba. La sección de distribución. La casa, los ahorros, el auto,
el seguro de vida, todo para Tiffany Whitaker. Seguí leyendo, con la vista nublada, y el estómago me daba vueltas. Mi nombre apareció una vez. Les dejamos nuestro amor y gratitud a nuestras 2 hijas. Eso fue todo, amor y gratitud para Tiffany. Una casa y $57,000 ahorrados para mí. Buenos deseos y un sentimiento. El calefactor que pagué para reemplazar el suyo. La casa que evité que se embargara, suya. El seguro de vida que les ayudé a conseguir después del susto de papá el año pasado. También suyo. La mujer que usó mi tarjeta de crédito sin preguntar, que una vez estrelló el auto de papá y culpó a los frenos, era ahora la única heredera de todo lo que yo había mantenido en silencio. Me quedé quieto un momento, intentando respirar. Me temblaban las manos. El papel crujió frente a mí, pero el sonido parecía lejano. Era absurdo, objetivamente absurdo, y, sin embargo, familiar, como una verdad que conocía desde hacía años pero que nunca había permitido que cobrara forma. ¿Lo habían olvidado? O peor aún, ¿siempre lo supieron y simplemente decidieron que no necesitaba que me incluyeran? Pensé en la semana que pasé hablando por teléfono con su banco, atendiendo el papeleo para detener una ejecución hipotecaria. El fin de semana que cancelé mi viaje a Portland porque Tiffany decidió que necesitaba un retiro de yoga de última hora y no pudo ver a mamá después de la operación. Las noches que conduje por la ciudad después del trabajo porque no había wifi y papá necesitaba ayuda con la declaración de la renta. Debieron recordarlo. Tenían que recordarlo. La carpeta estaba abierta frente a mí como una herida. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí sentada, parpadeando ante la verdad expresada con educada facilidad legal. Unos minutos después, papá entró en la cocina, rascándose el cuello. ¿Sigues escaneando esos papeles?, preguntó, cogiendo un vaso de agua del refrigerador. Me volví hacia él, sujetando el volante con cuidado, como si fuera a romperse. ¿Querías que viera esto? Se quedó paralizado un segundo. Entonces suspiró, ese suspiro largo y familiar que había oído toda mi vida. El que soltó cuando le pregunté por qué Tiffany tenía la habitación más grande. Cuando le pregunté por qué tenía que volver a cuidar niños. Cuando le pregunté por qué nadie había ido a mi cena de graduación de la universidad. Me miró, sin culpa ni disculpa, y dijo, «Ya sabes cómo piensa tu madre. ¿Estás bien? Tienes tu vida bajo control». Ninguna explicación, ningún remordimiento, solo una vieja melodía en un disco desgastado. Cerré la carpeta, la puse sobre la mesa y me levanté. No alcé la voz. No di un portazo. Pero algo dentro de mí, algo largo, tenso y estirado, finalmente, en silencio, se quebró. No dije nada más ese día. Ni a papá, ni a mamá, que seguía arriba doblando la ropa, sin darse cuenta, o quizá totalmente consciente de lo que acababa de descubrir. Dejé el testamento exactamente donde lo encontré, ordenado, intacto, como si nada hubiera sucedido. Pero en mi pecho, algo pequeño y obstinado comenzó a endurecerse. Conduje a casa en silencio. Sin radio, solo el tic-tac del intermitente, el ritmo de un volante que apretaba con demasiada fuerza. Cuando aparqué frente a mi apartamento, no entré enseguida. Me quedé allí sentado, con las llaves en la mano, sin mirar nada. No era el dinero. No era la casa. Podría sobrevivir sin esas cosas. Había estado sobreviviendo perfectamente sin ellas. Lo que más me dolió fue lo que confirmó el testamento. Nunca me habían elegido. Ni para el dormitorio, ni para ser el centro de atención, ni para el legado. Y ahora entendí que tal vez nunca me habían visto. Esa noche no dormí. Vi cómo el techo pasaba de negro a gris, y luego a una pálida mañana. Preparé café y lo tiré por el desagüe. Todo sabía a metal. Me repetía una y otra vez que tenía que haber algo más. Quizás papá había entrado en pánico. Quizás mamá había hecho cambios sin pensar. Quizás Tiffany ni siquiera lo sabía. Pero esas eran esperanzas, no hechos. Lo que tenía frente a mí era tinta en papel legal y un padre que me miró a los ojos y me dijo que no necesitaba nada porque ya tenía mi vida resuelta. Como si la competencia anulara el amor. Como si la responsabilidad te impidiera ser recordado. Como si ser el fuerte significara que no contabas. Intenté quitármelo de encima. Intenté volver a la rutina. Pero algo en mí había cambiado.
Cuando recibía mensajes de mamá sobre la lista de la compra o cortes de internet, los dejaba sin leer. Cuando papá me enviaba un meme, no lo entendía. No respondía con un ¡qué educado! Jaja. Y cuando Tiffany publicó una foto de ella y mis padres con el pie de foto, cena familiar, por fin todos juntos, lo miré fijamente un buen rato. No estaba allí. No me habían invitado. Y nadie se había dado cuenta. Si no importaba en la muerte, ¿habría importado realmente en vida? Dejé de ir los sábados. Sin previo aviso, sin largas explicaciones. Simplemente no aparecía. Sin dinero para la compra, sin registrarme, sin ajustes del termostato ni resurtidos de recetas. Nada. Al principio, pensé que se darían cuenta, que el domingo me despertaría con una llamada perdida o tal vez un simple mensaje. Todo bien, pero no llegó nada. Ni ese día, ni el siguiente, ni la semana siguiente. Una parte de mí se aferraba a la idea de que me estaban esperando, suponiendo que cambiaría de opinión como siempre. Que lo escondería bajo la alfombra, como había hecho con tantas otras cosas, el favoritismo de mamá, las evasivas de papá, el caos de Tiffany. Pero a medida que el silencio se prolongaba, surgió otra posibilidad. Tal vez no se dieron cuenta porque nunca habían visto realmente lo que yo veía. Tal vez solo era un par de manos para ellos. Una llave inglesa andante. Una cuenta bancaria confiable. Fácil de olvidar cuando no la usaban. El primer mensaje llegó 2 semanas después de mamá. Hola, cariño. La calefacción está fallando otra vez. ¿Podrías echarle un vistazo antes del fin de semana que viene? Gracias, eso fue todo. Ni mención del testamento. Ni reconocimiento del silencio. Solo la expectativa de que aparecería con herramientas y una sonrisa, como siempre. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato y luego escribí de nuevo. Lo siento, tendrás que llamar a otra persona. Ella no respondió. 1 hora después, papá le envió un mensaje de texto. No te pongas dramático. Simplemente no creíamos que necesitaras nada del testamento. Tienes tu vida bajo control. Eso me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Como si ser competente me descalificara para ser amada. Como si la estabilidad significara que no tenía necesidades, que no valía nada. No respondí. Entonces, claro, intervino Tiffany. Oye, hermana, mamá dice que te estás portando raro. ¿Puedes tranquilizarte? No es para tanto, parpadeé al leer el mensaje. Apreté la mandíbula. Estaba a punto de heredar la casa cuya hipoteca había pagado la mitad durante 5 años, y pensó que no era para tanto. Escribí, luego paga la hipoteca. Ella respondió con un emoji de risa. Entonces, chica, no puedo permitirme eso. Eso es cosa tuya. Ese fue el momento en que todo encajó. Nunca esperaron que heredara nada porque, para ellos, ya tenía lo que se suponía que debía tener. Ni gratitud, ni un lugar en la mesa, solo la responsabilidad de mantenerlo todo en pie. Apagué el teléfono, me quedé en silencio y dejé que eso me afectara. Nunca fui la favorita. Ni siquiera fui igual. Solo fui la persona en la que se apoyaron tan a menudo durante tanto tiempo que olvidaron que era una persona. Esa noche, tomé una decisión. No más pagos. No más favores. No más arreglos en sus casas ni en sus vidas. Que llamen a un contratista. Que llamen a Tiffany. A ver cuánto les alcanza esa herencia cuando ya no sea yo quien les sostenga el techo. 3 días después de dejar de responder, comenzó la campaña de culpa. Empezó de forma pequeña, sutil, incluso. Un mensaje de voz de mamá, alegre en apariencia, redactado con cuidado. Hola, cariño. Estamos un poco atrasados con la factura de la luz. No te pido nada. Solo quería que lo supieras. Te quiero. ¿Cierto? No pregunto, solo informo. Como un cajero que te informa que tu tarjeta no se tramitó, esperando que lo arregles sin que nadie se lo diga. Borré el mensaje sin escucharlo 2 veces. Entonces papá llamó. Lo ignoré también. Esta vez no había buzón de voz. Solo una llamada perdida, como una advertencia. Una palmadita silenciosa en el hombro. A continuación llegó Tiffany, previsiblemente más atrevida. Están muy preocupados. Cheryl, ¿sabes que a mamá se le sube la presión cuando está estresada? ¿Podrías hablar con ellos y dejar de ser egoísta? Allí estaba. La palabra egoísta, tan agudo como siempre. Familiar.
Me quedé mirándolo un minuto entero, con los pulgares sobre la pantalla. ¿Entonces era egoísta ahora? Lo era cuando usé mis ahorros para pagar las facturas del hospital de papá. Lo era cuando cancelé mi viaje a Nueva York para que Tiffany pudiera tener su despedida de soltera. ¿O cuando falté 3 días al trabajo para cuidar a mamá después de su cirugía de rodilla mientras Tiffany estaba en Coachella? Lo escribí todo, cada ejemplo, cada dato. Luego, borré el mensaje antes de enviarlo. No porque no fuera cierto, sino porque por fin entendí que no importaría. Tiffany no lo vería. Mis padres no lo oirían. No les interesaba lo que había hecho, solo lo que no había hecho últimamente. Y últimamente, no había arreglado la calefacción. No había enviado el Venmo de siempre. No les había recordado cuando vencían los impuestos de la propiedad. Para ellos, estaba fallando. Y cuando la mula de la familia deja de caminar, quienes la escriben se enfadan. Pero esto es lo que no parecieron comprender, lo que nunca entendieron. Ya no estaba enfadado. Estaba harto. Tomaron su decisión al firmar ese testamento, la última oportunidad que tuvieron para decir, te entendemos. ¿Importas? Y la usaron para despedirme. En cambio, le dieron todo a Tiffany, la que nunca se quedaba más de un fin de semana. La que publicaba selfies en el gimnasio mientras yo cargaba muebles y negociaba reclamaciones de seguros. Y de alguna manera, en la letra pequeña, todavía decían, los amamos a ambos por igual. No fui egoísta. Estaba cansado. Y por fin, desperté. Pasó una semana sin mensajes, sin llamadas, sin solicitudes pasivo-agresivas de Venmo. Por un momento, me permití creer que por fin habían recibido el mensaje. No lo habían hecho. Era sábado por la mañana. Todavía estaba en pijama, a medio tomar una taza de café recalentado, cuando llamaron de la recepción de mi edificio. Hola, señorita Whitaker. Hay 2 personas abajo que dicen ser sus padres. Piden subir. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Pregunté, con el pulso acelerado. Dijeron que era urgente, continuó la recepcionista. Se ven decididos. Cerré los ojos y tomé una bocanada de aire que fue como tragar grava. Por favor, no los deje subir, dije, con voz firme y tranquila. Diles que no estoy disponible. Lo haremos, respondió, pero dudó. Están siendo muy insistentes. Por supuesto que lo eran. 10 minutos después, llegó el primer mensaje. Mamá, estamos abajo. Abre la puerta. 5 minutos después, dijo, papá, solo queremos hablar. Sé razonable. Y entonces, justo en el momento justo. Tiffany, en serio, Cheryl, estás haciendo esperar a mamá en el frío. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasaba? Nada. Lo que estuvo mal fue que aparecieron sin invitación, creyendo que podían arreglar meses, no, años, de borrado con una aparición sorpresa en el vestíbulo. No fue una rabieta. Fue una conclusión. Pero, al parecer, necesitaban oírlo cara a cara. Me puse una sudadera, cogí mis llaves y bajé en el ascensor. Allí estaban. Linda, con sus pendientes de perla y su peinado, agarraba su abrigo como si fuera un accesorio. Gerald estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Tiffany se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados, con aspecto de fiscal petulante. Abrí la puerta del vestíbulo lo suficiente para poder pararme dentro. Mamá dio un paso adelante, con la voz ya temblorosa. Cariño, solo necesitamos 5 minutos. ¿Eso es todo? No, dije con firmeza. Necesitas dinero. Eso es todo. Su cara se ensombreció como si le hubiera dado una bofetada. Eso no es justo, susurró. Tampoco lo es dejar a tu hija fuera del testamento, dije. Digamos que estamos en paz. La mandíbula de papá se tensó. No vinimos aquí a discutir. No, dije. Viniste aquí para hacerme sentir culpable y que vuelva a pagar tus cuentas. Miré a Tiffany. Pero ya no lo haré. Pregúntale a tu heredero. Tiffany se burló. No me metas en esto. Ya estás metido en esto, espeté. Tienes la casa. Tienes los ahorros. Tienes la promesa de todo. ¿Por qué sigo esperando que yo sea quien limpie el desastre? Nadie respondió, porque no había respuesta. Solo 3 personas, obligadas de repente a ocupar el espacio que yo ocupaba,
sin que les gustara la vista. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Me criaste para creer que la familia se trataba de amor. Resulta que se trataba de influencia. Y ahora que ya no tienes nada con que presionarme, estás entrando en pánico. A mamá le tembló el labio. Papá apartó la mirada. Tiffany murmuró en voz baja: «Estás siendo dramática». Sonreí. No. Ya terminé. Y con esto cerré la puerta. Sin gritos, sin escenas, sin regateos. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. No se detuvieron en mi puerta. El lunes por la mañana, la campaña ya se había hecho pública. Todo empezó con una publicación vaga en la página de Facebook de mamá, una foto de hace 10 años de los 4 en una caminata familiar que yo había planeado y pagado. El epígrafe decía: «A veces, el hijo que más amas es el que primero te olvida». Se agradecen las oraciones. Los comentarios llegaron como un reloj. «Fuisteis tan buenos padres». Algunos niños simplemente olvidan de dónde vienen. Criamos bien a los nuestros. Gracias a Dios. A la hora del almuerzo, papá había añadido su propia versión de los hechos. Crié a una hija con todo lo necesario. Pensé que cuidaría de nosotros en nuestra vejez. Sin embargo, nos dio la espalda cuando más la necesitábamos. Y solo para retorcer el cuchillo, me tocó. Tiffany siguió con una foto con filtro de ella y mamá en el columpio del porche. Mamá se giró ligeramente, con los ojos brillantes. El pie de foto decía: «Ella no se merece esto. Ninguno de ellos lo merece. Pero seguiré presente incluso cuando otros no lo hagan». Eso es lo que significa la familia. Sin nombres, sin acusaciones directas. Pero todos sabían quién era la hija mala. No había publicado capturas de pantalla. No había revelado sus secretos. Me había mantenido en silencio. Pero ellos no. Querían compasión. Querían control. Sobre todo, querían adueñarse de la historia. Bueno, escribí una publicación. Solo una. Nada dramático. Nada emotivo. Solo la verdad. Durante 5 años, apoyé económicamente a mis padres mientras mi hermana no aportaba nada. Pagué su hipoteca, sus compras, sus reparaciones. Nunca pedí reconocimiento. Entonces descubrí, sin querer, que me habían borrado del testamento. Todo pasaría a mi hermana. Sin hablar. Sin dar explicaciones. Ellos hicieron su elección. Ahora he hecho el mío. Para dejar de ser utilizada. Para dejar de pagar por un amor que nunca realmente